¿Qué tal amigos de Más allá del misterio? Esta es tu sección Buzón de Relatos, donde los seguidores nos envían sus participaciones. Aquí inicia el misterio. Aquí inicia el misterio. Sandy nos escribe desde el estado de Jalisco y nos relata la siguiente historia. Cuando yo era joven, más o menos entre los 13 o 14 años, había pasado un extraño caso en la familia del cual se hablaba y se comentaba mucho. Esto concretamente le pasó a mi tía Carmen, hermana de mi mamá. Mi tía en ese tiempo era soltera y trabajaba en Guadalajara, así que cada viernes por la tarde o ya por la noche, ella viajaba hasta su pueblo para ver a sus papás y quedarse ahí todo el fin de semana. De manera que sus viajes de ida y de regreso eran constantes. Un viernes, casi al anochecer, llegó a la terminal, compró su boleto y se sentó a esperar la salida del autobús. Cuando dice, se le acercó un señor de edad avanzada, que usaba un bastón. Su cabello era cano y tenía una larga barba blanca. Ella nunca supo de dónde salió y solo se dio cuenta cuando el señor estaba a su lado. Le preguntó si ella iba a subir al autobús. Mi tía le contestó sin hacerle mucho caso y siguió caminando hacia la puerta de salida. Entonces el anciano casi le gritó y de manera tajante le dijo, si quieres llegar a tu casa y volver a ver a tus padres, no abordes ese autobús. Mi tía dice que al oír esto se quedó parada y volteó para preguntarle al señor por qué le había dicho eso. Pero justo en ese momento, cuando ella volteó, no había nadie atrás, y por más que buscó al viejecito, no logró verlo, pese a que había muy poca gente en la sala de espera. Mi tía dice que ella no sabía qué hacer. Estaba indecisa, pues todo esto le pasó en menos de un minuto. Le había puesto también muy nerviosa y temerosa de abordar aquel transporte. Recordaba cada una de las palabras que le dijo el anciano y sobre todo se preguntaba cómo es que él sabía que ella iba a ver a sus padres, si nunca lo había visto antes en su vida. Así que Carmen decidió no viajar en ese camión y sentada nuevamente en la sala de espera, vio cómo el carro cerraba su puerta y salía de la terminal. Así estuvo por más de 15 minutos tratando de ubicar en algún sitio de la terminal a aquel misterioso señor. Intentaba ordenar sus pensamientos y entender ese extraño aviso. Sin embargo, a mi tía le preocupaba no llegar a su casa, pues sabía que mis abuelitos iban a estar preocupados de que no llegara. Así que decidió ir a la taquilla y explicar con una mentira que había perdido su salida y solicitaba de favor que le cambiaran su boleto para el siguiente autobús de la ruta. Por fortuna, no hubo mayor problema. Le renovaron el boleto y salió tiempo después. Durante varios kilómetros el trayecto fue normal, pero de pronto el tráfico se hizo muy lento. Una larga fila de carros avanzaba poco a poco. Al cabo de unos minutos se podían ver a lo lejos luces rojas y azules de patrullas que indicaban precaución. Cuando el autobús en que viajaba Carmen pasó cerca de ahí, ella pudo darse cuenta que el autobús que había dejado partir estaba accidentado. Había chocado y volcado hacia un pequeño barranco. Supo después que ese accidente había dejado muchas pérdidas humanas. Era el mismo camión que el viejecito le había advertido que no abordara. A partir de ese momento, dice mi tía, que sintió mucho miedo, pero a la vez le daba gracias a Dios por haber hecho caso a las palabras de aquel extraño anciano. Cuando ella lo platicó a la familia, casi todos le dijeron que el Señor no pudo haber sido más que su ángel de la guarda, quien le había advertido que no abordara para salvarle la vida. Este no es el único relato que se refiere a este enigmático personaje, que se hace presente en estaciones ferroviarias, en terminales de autobuses, terminales marítimas o incluso aeropuertos, advirtiendo a los pasajeros de que no aborden ese medio de transporte, si es que quieren seguir con vida.
¿Quién es este enigmático ser? ¿Un ángel guardián? ¿Un ser humano con extraños poderes premonitorios? ¿O tal vez un viajero en el tiempo? ¿Tú qué opinas? Continuamos en buzón de relatos de nuestros seguidores. Vamos con la siguiente historia. Mi nombre es Oscar y quiero relatarles lo que me sucedió hace ya algunos años. Para ser exactos, esto me pasó en los primeros días del mes de abril de 1997. Un domingo por la tarde cuando llegué a la Ciudad de México. Había estado de visita en Iguala y regresaba en autobús a la terminal de Tasqueña. Al pasar por la sala de espera, era común encontrarme con personas conocidas. Algunas eran comerciantes que iban a surtirse a las tiendas de mayoreo, y por esa razón no se me hizo extraño ver caminando rumbo al andén a una señora de avanzada edad que cargaba con dificultad una enorme bolsa. Yo la identificaba como amiga de mi mamá, a quien visitaba ella muy seguido para ofrecerle ropa en venta. Inmediatamente me acerqué para ayudarle con el pesado bulto, al tiempo que la saludaba y le preguntaba, para estar seguro, si ella era la señora Toña, a lo que la señora me respondió, Antonia Benítez, a sus órdenes, joven. ¿Y usted quién es? ¿Cómo es que me conoce? Me dijo. Yo soy Óscar Salgado, soy hijo de la señora Marta. Usted ha ido a mi casa allá en Iguala. Usted le vende ropa. Yo estudio aquí en México en el Politécnico. Ah, joven, claro que sí. Ya me acuerdo mucho de tu mamá. Ya tiene algo de tiempo que no la veo. Ha de estar bien preocupada por mí, porque nada más la dejé de ver. Pero es que ahora vivo en Cuernavaca con una de mis hijas. Cuando veas a tu mamá, dale mis saludos, por favor. Dile que me viste y que estoy bien. Y muchas gracias por ayudarme. Yo le prometí dar el recado cuando estuviera de regreso en Iguala y acompañé a la señora hasta la puerta del autobús. Después de guardar la pesada maleta en el portaequipaje, nos despedimos. Ella subió al camión y yo salí de la terminal para tomar el metro rumbo a mi departamento. Al día siguiente volví a mi rutina, levantarme temprano, tomar el transporte, las clases de la escuela, regresar por la tarde, en fin, esa era mi vida de estudiante. Y así pasaron varias semanas. Terminó el mes de abril y comenzó mayo. Era viernes y preparé mi maleta para viajar a Iguala y felicitar a mi mamá por el próximo Día de las Madres. En aquella ocasión, recuerdo que estábamos todos conviviendo y pasándola bien con mi mamá en el comedor. Yo, aprovechando las felicitaciones, recordé los saludos de la señora Toña, así que le comenté, oye mamá, antes de que se me olvide, te manda a saludar la señora Toña, la que viene a venderte la ropa. Me la encontré en la terminal de autobuses allá en México. Me dijo que te diera sus saludos y que le disculpes porque no ha venido a verte, pero que está bien y que venía de hacer sus compras. Traía una pesada bolsa y le ayudé a cargarla. Cuando terminé de hablar, todos se quedaron callados y voltearon a verme. Mi mamá me preguntó con cara de curiosidad o de preocupación, Óscar, ¿cuándo viste a la señora Toña? Hace como un mes, cuando me fui de aquí. Fue el primer domingo de abril. Por cierto, me dijo que ahora ella está viviendo en Cuernavaca con una de sus hijas. ¿Estás seguro que era ella? Me dijo uno de mis hermanos. Claro que sí, era ella. Yo la reconocí desde lejos. Era la misma señora que venía aquí a la casa y le vendía ropa a mi mamá. Me dijo que se llamaba Antonia Benítez. Le contesté levantando la voz. Para ese momento mi mamá ya estaba llorando y aunque quería evitarlo, todos nos dimos cuenta. Se paró de la mesa y fue hasta su cuarto. Se metió y cerró la puerta. Yo, extrañado, le pregunté a mis hermanos si había dicho algo mal o que hiciera sentir mal a mi mamá. Y fue mi hermana Verónica la que me aclaró las cosas. Doña Toña ya no vive. Murió desde el mes de marzo, precisamente allá en Cuernavaca. Estuvo hospitalizada, le hicieron una cirugía, pero ya no se recuperó y falleció. Allá mismo la sepultaron. A mi mamá le avisaron por teléfono, pero no pudo asistir al sepelio. Las palabras de mi hermana cayeron como agua fría sobre mi cuerpo. No podía creer lo que ella decía. Simple y sencillamente mi cerebro no aceptaba esa realidad.
Yo podía jurar que aquel encuentro con la señora de la maleta había sido real y que no era producto de mi imaginación o de algún sueño. Pero mi verdad chocaba de frente con la cruda realidad que era la muerte de la señora Antonia, quien había fallecido semanas antes de la fecha en que yo la viera y dialogara con ella ya en la terminal. Todos en la mesa estábamos consternados. Yo no sabía qué decir. Me quedé mudo sin poder articular una sola palabra. Mis piernas entumecidas por el repentino miedo parecían temblorosas, al igual que mis manos. Me levanté como pude y caminé hasta el cuarto de mi mamá. Ella estaba sentada en su cama, limpiándose las lágrimas. Frente a ella, una vela recién encendida. Yo la abracé y le pedí disculpas y creí que le había arruinado su festejo. Ella me contestó que no tenía por qué disculparme, que al contrario, me agradecía mucho el recado y que si ella lloraba era porque cuando se enteró que doña Toña había fallecido fue el mismo día en que la iban a sepultar y aunque hubiera podido viajar hasta Cuernavaca, no hubiera podido llegar a tiempo. Así que siempre en sus oraciones le pedía a la señora que la disculpara por no haber estado presente en su sepelio. Sin embargo, ahora, con lo que yo le platiqué, quedaba demostrado el gran poder de Dios, quien había escuchado sus oraciones y permitió la manifestación de la señora Toña para enviarle su recado aún después de fallecida. Esta es la historia de Óscar Salgado, que nos envía desde la Ciudad de México, y de verdad es un caso verdaderamente impresionante. Para finalizar, en Buzón de Relatos tenemos la tercera historia. Hernán, de oficio trailero, nos cuenta este extraño caso, mismo que le ocurrió en el estado de Oaxaca, en México. Esto que les cuento me sucedió hace 30 años aproximadamente, cuando iniciaba como chofer de un camión de pasajeros, de aquellos que cubren rutas en los poblados pequeños, ahí en Oaxaca. No considero necesario citar nombres, pues el acontecimiento fue directamente a mi persona y pudo haber ocurrido en cualquier sitio. Yo tendría unos 24 años de edad y en algunas ocasiones acompañaba a Román, mi hermano mayor, quien operaba un autobús Dina del año 75. Cuando él se sentía un poco cansado, me decía que yo manejara mientras él se iba a dormir. En otras ocasiones me avisaba que tenía algún compromiso y que yo debía cubrirlo desde las 6 de la mañana del día siguiente. Él me pagaba a mi día con un porcentaje y así, de esa manera, desde muy joven aprendí el oficio. En una ocasión Román me preguntó que si yo quería tener un trabajo fijo. Me comentó que andaban solicitando un chofer para trabajar un camión de esa misma ruta. El autobús había sido de don Poncho, un señor ya muy grande de edad que toda su vida la dedicó al transporte y quien había fallecido 3 meses antes. Yo le dije que sí, que me interesaba el trabajo, pero a la vez recordé que ese camión ya lo andaba trabajando alguien y le comenté esto a mi hermano. Él me respondió que ese carro tenía 2 días de haber parado, porque el chofer que lo tenía ya no aguantó y no regresó, y prácticamente había botado el trabajo. Que yo debería de aprovechar esa gran oportunidad porque ya tenía experiencia en el manejo de ese tipo de camiones. Entonces fui hasta la casa de don Poncho y platiqué con la familia. Nos pusimos de acuerdo en las cuentas y comisiones y al otro día yo ya tenía trabajo. El autobús era antiguo pero bien cuidado, muy limpio y conservado mecánicamente. Traía un autoestéreo de cassettes y buenas bocinas, así que anduve trabajando muy a gusto unas 3 semanas, hasta que un día un compañero de la ruta me gritó al pasar: Hernán, ¿no has escuchado la música de los Cadetes? Y se fue riendo. Yo me quedé pensando por qué me había dicho eso, hasta que caí en cuenta que a don Poncho le gustaba mucho ese grupo de los Cadetes de Linares, y en su carro traía varios cassettes de ellos. Fue una noche que me tocó hacer base. En aquella ocasión llegué a mi destino como a las 7:30. Bajé a mis pasajeros en el centro del pueblo, donde había un pequeño parque y un kiosco, y de ahí
Fui a guardar el camión a una cancha de tierra que estaba como a unas 3 cuadras. Ahí nos estacionábamos y nos quedábamos a dormir para salir por la mañana de regreso. Esto consistía en despertarnos a las 5:30, encender el carro y a las 5:45 salir hacia el centro para recoger a los viajeros que saldrían a las 6. Así que esa noche descargué, pasé a cenar, fui hasta la cancha a dejar el camión y entonces me puse a leer unas revistas. Ya cuando me dio sueño, me fui a acostar a la cajuela, en donde había acondicionado como camarote con una colchoneta, unas almohadas y unas cobijas. Hacía un poco de frío, así que cerré la portezuela dejando solamente una pequeña abertura como ventilación. No supe a qué horas me quedé dormido. Pero el ruido del motor me despertó en la madrugada. Alguien había puesto en marcha el autobús. Yo en el interior del dormitorio no me atrevía a salir. Muchas cosas me imaginaba en ese momento. Pensaba que alguien intentaba robarse el carro. Yo quería salir, pero el miedo me paralizaba y no tenía la manera de cómo enfrentarme al supuesto ladrón. Sin embargo, quería salirme, pero antes de que yo decidiera hacer esto, el autobús comenzó a moverse y a avanzar lentamente. Yo en el interior del camarote, sin saber lo que estaba ocurriendo afuera, solo rezaba las oraciones que se me venían a la mente. El camión seguía avanzando y al cabo de poco tiempo se detuvo. El motor se apagó y todo volvió a la calma. Todavía esperé algunos minutos tratando de escuchar voces o algún ruido que me indicara de alguien a bordo del camión, pero nada. Todo estaba en completa calma. Lentamente abrí la portezuela del dormitorio y salí con un desarmador que era lo único que tenía a la mano para enfrentarme con el supuesto ladrón. Mi primera impresión fue de sorpresa al descubrir que el autobús estaba estacionado en el kiosco del centro, con dirección a la salida del pueblo. No alcanzaba a comprender quién me había hecho esta desagradable broma, pues no había en el pueblo ningún otro chofer de la ruta. Mi camión era el único ahí esta noche. Además, yo tenía las llaves del carro en mi bolsa. Lleno de nervios y miedo a la vez, me asomaba con precaución hacia el interior para tratar de ubicar algo o alguien, pero la oscuridad no me permitía ver. Empujé la puerta, pero no se abrió. Esto significaba que estaba cerrada. Entonces introduje la llave. Abrí rápidamente el camión y me dirigí al tablero para encender las luces del interior. Y justo en ese momento se encendió la radio a bajo volumen. En la estación estaba sonando música de los Cadetes de Linares y en el camión no había nadie. Nadie que pudiera haber movido el autobús desde la cancha hasta el kiosco, sobre todo a esa hora de la madrugada. En la radio terminó la canción y el locutor daba la hora. Eran las 5 de la mañana. Me senté entonces frente al volante. Apagué la radio y me quedé pensando en las palabras de aquel chofer que me encontré unos días antes. Y vino a mi mente la imagen de don Pancho y su gusto por la música de los Cadetes. Encendí el motor del camión y permanecí sentado en el volante haciendo oraciones por aquel gran señor que trabajó su unidad de transporte hasta sus últimos días. Poco a poco fueron llegando mis pasajeros y a medida que entraban a tomar sus lugares, yo me sentía más tranquilo y acompañado. Ese mismo día busqué a mi hermano Román y le platiqué todo lo que me había pasado. Él me comentó que eso mismo le había sucedido al chofer anterior y por eso ya no había regresado. Dice que se lo comentó a los demás choferes y que nadie le creyó y que por el contrario, cada vez que podían se burlaban de él. Me dijo también que fuéramos a platicar con la esposa y los hijos de don Poncho y que le contáramos lo que sucedía en su camión. Y así lo hicimos. La señora, que también era una adulta mayor y muy allegada a la iglesia, se sorprendió muchísimo al saber que yo era la segunda persona que le platicaba la misma historia, y así pudo darse cuenta que no fue pretexto del primer chofer. Así que ese mismo día por la tarde fue a ver al padre de la iglesia y le pidió que bendijera su autobús y que hiciera una misa por el descanso de su esposo, pues consideraba que don Alfonso quería y cuidaba tanto a su carro que se negaba a dejarlo,
pues se había aferrado tanto a él que aún después de muerto lo reclamaba. Cabe decir que después de la bendición del camión, yo lo seguí trabajando todavía 3 años más, sin que nada extraño volviera a pasarme. Sin embargo, cada vez que llegaba a escuchar alguna canción de los Cadetes de Linares, venía a mi mente la figura de don Alfonso, el Palomito, como le decían sus amigos. Impresionante historia que nos envía Hernán desde el estado de Oaxaca.